Para el sombrero vamos a ocupar color rosado y comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta vamos a unir al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Entonces ahora desde ahí vamos a hacer 8 aumentos. Al terminar esta vuelta unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 8 veces. Al terminar esta vuelta unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 8 veces. Al terminar la vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 8 veces. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Ahora hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 48 puntos bajos. Al terminar la vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera, que sería esa, y desde aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 48 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Voy a unir al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. Ahora en la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero esta vez tomando el punto completo. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 48 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos, una disminución. Ahora hacemos 22 puntos bajos,
una disminución y termino la vuelta con 16 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 46 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Ahí terminé las 2 vueltas y uno al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 13 puntos bajos. Una disminución. Ahora hacemos 21 puntos bajos. Una disminución y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos. Unimos al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 44 puntos bajos. Ahí marqué el primer punto y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Al terminar las 2 vueltas, unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 20 puntos bajos y una disminución 2 veces. Unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. Ahora en las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 42 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 3 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Al terminar las 3 vueltas voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta voy a trabajar solo tomando las hebras delanteras, que serían estas, y desde aquí vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando por las hebras delanteras. Al terminar la vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar de forma normal tomando ambas hebras y comenzamos con 3 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos.
Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 8 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta voy a trabajar solo tomando las hebras traseras y desde aquí voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 72 puntos bajos, trabajando por la hebra trasera en todo momento. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a volver a trabajar solo tomando la hebra trasera y aquí vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y una disminución 8 veces. Recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando por la hebra trasera. Ahí terminé los primeros 7 puntos bajos y ahora voy a hacer la disminución. La disminución por la hebra trasera la hago de la siguiente forma. Paso el ganchillo por la próxima hebra trasera, tomo hilo, voy a la próxima hebra trasera, tomo hilo y cuando me quedan 3 hebras en el ganchillo paso a través de todas ellas. Cuando se trabaja por la hebra trasera, hacer la disminución de esta forma es mucho más fácil. Y ahora sí, continuamos con la vuelta. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Desde ahora ya comenzamos a trabajar de nuevo de forma normal, o sea, tomando ambas hebras. En esta vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 7 veces. Y terminamos con 3 puntos bajos. Al terminar la vuelta hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 6 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos.
Unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 7 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. Así nos debería quedar el sombrero y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a tomar cada hebra trasera de la última vuelta. Por ejemplo, tomamos la primera que tenemos que unir a estas hebras que quedaron libres por dentro, que son de esta parte de la solapa. Aquí tejimos por la hebra delantera, así que nos quedó la hebra trasera libre, que sería esa. Entonces ahí vamos a hacer puntos deslizados uniendo estas dos partes. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, como dije, vamos a tomar la hebra trasera del primer punto y vamos a ir a esta hebra libre que quedó por dentro. Y aquí hacemos un punto deslizado para unir. Vamos a la próxima hebra delantera de la última vuelta. Vamos a la próxima hebra que quedó libre aquí adentro y hacemos un punto deslizado. Y eso lo seguimos haciendo hasta tener 42 puntos deslizados. Y ahí quedarían ambas partes unidas. Lo que vamos a hacer ahora es cortar el hilo dejando lo suficiente para después coser el sombrero a la cabeza. Y antes de continuar vamos a colocar el sombrero para asegurarnos que el tamaño esté correcto. Me gusta cómo queda, así que ya lo último que vamos a hacer es colocar un pedazo de lámina de plástico por dentro para que la parte de arriba se mantenga rígida. Mientras más firme, mucho mejor. En el caso la mía no es muy firme, así que la voy a colocar doble. Voy a recortar 2 pedacitos circulares en esta mica. Entonces ahí ustedes van asegurándose que sea del tamaño correcto. Y luego las pego con silicona por dentro. Y así quedaría el sombrero. Para la mochila vamos a ocupar color calipso y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado, así que desde aquí hacemos 6 aumentos. Al final de la vuelta unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena.
En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. Ahora en las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 24 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 4 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Ahí terminé la cuarta vuelta, así que uno al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 3 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 21 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de una disminución y 3 puntos bajos 3 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra delantera y desde aquí, desde el primer punto, hacemos un punto deslizado y ahora levantamos 21 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos 20 puntos deslizados. Y ahora vamos a hacer 7 puntos deslizados sobre esta base. Desde aquí nacieron las cadenas, vamos a la próxima hebra delantera y como dije, desde aquí hacemos 7 puntos deslizados. Ahora nuevamente vamos a levantar 21 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos 20 puntos deslizados. Ahí terminé los 20 puntos deslizados, voy al próximo punto, desde aquí nacieron las cadenas,
Vamos al próximo punto tomando solo la hebra delantera y hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a levantar una cadena para comenzar a tejer sobre estas hebras que quedaron libres acá. Como aquí trabajamos por la hebra delantera, aquí nos quedaron las hebras traseras libres. Vamos a tomar la primera hebra trasera libre y desde aquí vamos a hacer 9 puntos bajos. Ahora hacemos una cadena y giramos el tejido porque la solapa la vamos a tejer en filas. Ahora, sin tomar en cuenta la cadena que acabamos de levantar, vamos a hacer 9 puntos bajos. Y esta vez tomando ambas hebras. Hacemos una cadena y giramos el tejido. Y en la próxima fila nuevamente vamos a hacer 9 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer una última fila de 9 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos y en la próxima fila comenzamos con una disminución. Y esta vez vamos a hacer la disminución normal, que la tenemos que hacer de esta forma. Pasamos el ganchillo por el primer punto, tomamos hilo, vamos al próximo punto, tomando el punto completo, tomamos hilo y ahora que tenemos 3 hebras en el ganchillo pasamos a través de todas ellas. Y ahí nos quedó la disminución normal. Si hubiésemos hecho la disminución invisible nos quedarían las hebras traseras libres en esta parte y no queremos eso. Avanzamos al próximo punto donde hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 3 medios puntos altos, un punto bajo y terminamos la fila con una disminución. Y esta disminución la voy a hacer igual a la que hicimos al comienzo. Ahora hacemos una cadena y giramos el tejido. En esta parte primero me voy a saltar un punto. No voy a tomar en cuenta la cadena que usamos para levantar. Me salto el primer punto, voy al siguiente y aquí hago un punto bajo. Sigo avanzando y ahora hago 2 medios puntos altos. Luego un punto bajo. Me salto un punto, voy al siguiente que sería el último punto y aquí hago un punto deslizado. Y ahora por este lado voy a hacer 4 puntos deslizados. Esto solamente lo hacemos para llevar el hilo a esta esquina porque después tenemos que cerrar esta abertura. Y ahora vamos a cortar el hilo dejando lo suficiente para después cerrar esa parte y también coser las amarras. Aquí igual voy a preferir exagerar y cortar unos 30 o 40 centímetros. Y ahora antes de cerrar este orificio voy a hacer una X en el frente de la mochila. Esta simplemente la voy a hacer al ojo intentando que quede lo más centrada posible. Y ahora vamos a sacar el hilo por aquí para dejarlo listo para más adelante hacer el puntito que va en la solapa de la mochila. El puntito que va en esta parte. Entonces ahora vamos a rellenar la mochila, solo un poquito.
Y ahora con esta hebra calipso que habíamos dejado por fuera, vamos a cerrar el orificio uniendo la parte de adelante a la parte de atrás. Y este hilo lo voy a dejar suelto, no lo voy a cortar todavía porque lo vamos a necesitar para coser las amarras más adelante. Y ahora sí vamos a hacer un puntito en esta parte. Para hacer el puntito lo pueden hacer con punto francés, pero en este caso voy a pasar el hilo 2 veces por el mismo punto. Y luego con el mismo hilo enrollo esas 2 líneas que hice. Y ahora para asegurar el hilo voy a pasar algunas veces a través de la mochila. Y corto. Y así quedaría lista la mochila. Ahora que terminamos de tejer todas las partes, vamos a hacer algunos detalles para luego unir todas las piezas. Primero vamos a trabajar sobre el cuerpo y aquí vamos a hundir los ojos. Y les recuerdo que esta técnica ya la enseñé en un tutorial anterior, así que les voy a dejar el link en la descripción del video. De todas formas, este paso es totalmente opcional. Ahí quedaron los ojitos hundidos y ahora vamos a bordar una línea con hilo blanco por debajo de los ojos. Aquí pueden dejar estos hilos por fuera porque el sombrero después va a tapar toda esta parte. Y aquí lo que estoy haciendo con la aguja es apretar un poquito el hilo para intentar que se meta por debajo del ojo. De esta forma queda un poquito más firme. Si aún así el hilo se sigue moviendo, también pueden colocar un poquito de silicona, muy poquito, por debajo del hilo para fijarlo. Y eso mismo lo voy a hacer al otro lado. Y ahora pasamos un par de veces por la cabeza para asegurar el hilo. Y cortamos. Perdón gente, pensé que estaba grabando, pero claramente no era así. Lo bueno es que solamente avancé la nariz y las cejas, nada más. Y es algo súper simple. La nariz la bordé una vuelta más abajo de la posición de los ojos. Aquí están los ojos, bajo una vuelta y ahí coloco la nariz lo más centrada posible. Para hacer la nariz simplemente hacemos una línea y yo la hice doble para que quedara un poquito más gruesa. Para las cejas ocupé un hilo un poquito más delgado, que este es hilo para bordar, y la bordé en diagonal. Este extremo comienza 2 vueltas más arriba de la parte superior del ojo. Ahí termina el ojo, 1, 2 y ahí comienza la ceja.
Y ahora para hacer el otro extremo voy en diagonal hacia abajo. Me salto un punto, voy hacia abajo y ahí termina la ceja. Y eso mismo lo hacemos al otro lado. Entonces así quedarían todos los detalles de la carita. Y ahora vamos a colocar las piernas y los brazos. Primero vamos a colocar las piernas, que simplemente vamos a pasar el hilo por el orificio que quedó en las piernas y lo vamos a llevar a la cabeza, de esta forma. Pasamos por este hoyito que quedó un poquito más grande, así. Pasamos por el cuello y vamos a la parte superior de la cabeza. Igual me ha pasado algunas veces que me cuesta pasar las piernas y eso depende netamente de la cantidad de relleno que haya puesto. Entonces aquí es cuando les dan el largo a las piernas. Pueden dejarlas que cuelguen más, pueden dejarlas más cortitas. Ahí ustedes van calculando. Y eso mismo voy a hacer con la otra pierna. La primera pierna todavía no la voy a asegurar. Y aquí tenemos que salir por el punto de al lado. El punto de al lado de donde salimos en la primera pierna. Por ejemplo, aquí me está costando un poquito más que entre la pierna, así que voy a tirar un poquito más fuerte. Aunque a veces no me ha servido tirar más fuerte, simplemente tengo que volver a introducir la aguja, pero por otro camino, intentando buscar algún sitio donde haya menos relleno. Y aquí también les damos el largo para que queden lo más parejas posible. Y ahora para asegurar las piernas voy a hacer nudos con estos dos hilos que sobraron. Con 3 nudos debería ser suficiente. Aquí la idea es no tirar demasiado para que las piernas se mantengan en el largo que habíamos elegido. Y estas hebras sobrantes las voy a pasar a través de la cabeza un par de veces para asegurar aún mejor el hilo. Así quedarían las piernas y ahora vamos a colocar los brazos. Los brazos los vamos a colocar una vuelta más abajo del cuello. Aquí está el cuello, vamos una vuelta más abajo y aquí vamos a colocar el brazo. Vamos a hacer una puntada para que quede bien fijo. Y luego llevamos la aguja a la cabeza. Ahora voy a hacer un nudo para asegurar el hilo. Y luego escondo la hebra dentro de la cabeza. La voy a pasar un par de veces. Y ahora hacemos lo mismo con el otro brazo. Así vamos hasta ahora, así que ya podemos comenzar a preparar el sombrero. Lo que voy a hacer esta vez es colocar las astas tapando esta línea que se formó al final de las vueltas. Voy a colocar primero una de esta forma. Y el problema de hacerlo así es que igual se va a ver esta parte. Va a quedar esta línea a simple vista. Así que si no les gusta pueden dejar el final de las vueltas simplemente hacia atrás. Ahí ustedes deciden. Entonces, ¿cómo colocamos estas astas? Vamos a pasar la aguja. Desde aquí donde se genera el doblez, vamos a contar 3 vueltas hacia arriba. 1, 2, 3 y aquí va a quedar la parte inferior del asta.
Debería quedar así. Y ahora vamos a coser por todo el contorno. Y una vez hayan cosido esta parte, aquí se ven las 3 vueltas libres, vamos a fijar estas puntitas a la parte de arriba del sombrero. Entonces ahí ustedes tienen que ver dónde los tienen que fijar. Voy a fijar la puntita a ese punto y lo mismo con la otra. Yo les recomiendo al menos pasar 2 veces por cada punta para que quede bien fija. Ahí aseguré una punta y ahora voy a hacer lo mismo en la otra. Y ahora para asegurar el hilo vamos a hacer un nudo por dentro. Ahí estoy enganchando cualquier punto. Y ahora para terminar con este lado vamos a colocar la oreja. ¿Se acuerdan que habíamos dejado un hilo por arriba y otro por debajo? Ahora les voy a mostrar por qué. Ahora voy a usar el hilo que está por arriba. Y este lo voy a meter una vuelta más abajo de donde termina la asta. 1 y aquí meto el primer hilo. Ahora voy a enhebrar la aguja en el otro hilo. Y voy a ir al punto de abajo de donde puse el primer hilo. Aquí está el primer hilo, voy a la de abajo y aquí coloco el segundo. Entonces de esta forma no hay que coser tanto, sino que simplemente vamos a hacer unos 3 nudos por dentro. Y así quedaría un lado, así que vamos a repetir esto mismo en el otro lado. Vamos a intentar que quede lo más simétrico posible. Y para terminar por ahora con el sombrero, solamente nos faltaría hacer una línea en esta parte del cuerno, que es la parte que va pegada al sombrero. Entonces aquí tengo mi hilo y lo voy a llevar al centro de la asta para sacarlo por cualquier punto. Y ahora enrollamos. Yo voy a pasar el hilo 2 veces para que quede un poquito más gruesa la línea. Y entramos por el mismo punto por donde habíamos salido al comienzo. Vamos al centro. Y ahí hice un nudo por dentro para asegurarme que quede firme. Ahí por si acaso este es el frente del gorro, así que esta línea va en la asta derecha. Y así quedaría listo para poder colocarlo sobre la cabeza, pero antes vamos a rellenar un poquito. Aquí no es necesario que rellenen demasiado porque la cabeza va a ocupar la mayor parte del sombrero. Una vez tengan lista la posición, vamos a fijar con alfileres. Igual les recomiendo colocar hartos para que no se mueva mientras cosemos.
Entonces ahí ya tengo fija la posición y comenzamos a coser por esta parte. Entonces aquí tomamos un pedacito de la cabeza y luego un pedacito del sombrero. Esta parte es un tanto incómoda para coser, así que lo tienen que ir haciendo con mucha paciencia. Y ya nos va quedando muy poquito. Vamos a colocar la mochila. Primero la vamos a sobreponer para saber dónde tenemos que coser las amarras. Entonces ahí vamos a calcular que pase por arriba del brazo y que llegue a la mochila. Entonces en este caso los voy a colocar en esos dos puntos. Esto puede que varíe en sus amigurumis, así que por eso mejor lo calculan ustedes. Ahí va una amarra y ahora hago lo mismo con la otra. Y aquí voy a colocar la segunda. Entonces ya teniendo marcados esos puntos vamos a coser. Y ahora hacemos eso mismo al otro lado. Y para asegurar el hilo pasamos algunas veces por la mochila. Y aquí voy a llevar el hilo al centro de la mochila por la parte de atrás porque ahora la voy a coser al cuerpo. Yo la verdad es que prefiero coserla porque como pueden ver estos bracitos de hilo no sostienen nada, así que tengo que asegurar la mochila encima de los hombros. Vamos a colocarla lo más centrada posible en la espalda. Y la voy a fijar con un alfiler primero para que no se mueva mientras la cosemos. Pasamos el bracito. Entonces ahora vamos a pasar el hilo por la espalda. Si el hilo está en este punto de la mochila, tengo que encontrar un punto de la espalda que se asemeje. Que sería por acá. Y ahora voy a llevar el hilo arriba del hombro. Paso por debajo del tirante. Y ahora simplemente vamos a fijar esta parte de la amarra. Pasamos por encima y entramos por el mismo orificio por donde habíamos salido. Y ahora vamos a este punto del otro hombro. Entonces de esa forma queda fijo ese punto. Ahí simplemente lo empiezo a acomodar. Y hago lo mismo con el segundo tirante. Paso por debajo. Luego paso por arriba y entro por el mismo orificio por donde había salido. Y ahora tenemos que pasar por el cuerpo un par de veces para asegurar el hilo. Y ahora sí cortamos.
Ahora solo nos falta el último detalle, que es hacer la cruz que va en el frente del sombrero, y esto lo vamos a hacer con fieltro blanco. Voy a ocupar un poquitito de esta cinta de papel y la voy a colocar arriba del fieltro para dibujar sobre ella. La cruz no es necesario que sea tan grande, va a depender del tamaño del sombrero que hayan hecho ustedes. Y esta cruz tampoco tiene que ser tan perfecta. Yo creo que ahí el tamaño está bien. Entonces ahora recortamos por todo el contorno. Y ahora la pegamos con silicona lo más centrada posible. Y así quedaría listo este lindo choppercito. Espero que les haya gustado mucho este tutorial porque lo hice con cariño extra, porque bueno, es Chopper, es mi bebé, lo quiero mucho. Este diseño, como dije al principio, lo hice hace mucho tiempo y no lo había compartido hasta ahora. Así que si les gustó este tutorial, no olviden darle like, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Recuerden que toda interacción es súper importante para que el canal siga creciendo y poder traer más tutoriales como este. Otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.